la crisis actual, tejido comunitario desde los márgenes, organización y lucha comunitaria contra el sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial. Somos un tejido de organizaciones y comunidades feministas, migrantes y racializadas, hermanadas con organizaciones feministas y precarias de estos territorios. Y juntas hemos decidido hacer frente a las políticas neoliberales del Estado español, a raíz de la emergencia desarrollada en torno al COVID-19 o coronavirus, y sus consecuencias para muchas de nuestras comunidades y pueblos. Esta situación de crisis que está afectando a tantas familias, comunidades y barrios periféricos se ha aumentado por las medidas tomadas por el Estado. Pero esto no ha nacido a raíz del virus. Las políticas neoliberales, capitalistas, racistas, coloniales y patriarcales nos llevan empobreciendo durante largos años. En estos territorios se ha ido desmantelando lo público y se han violentado constantemente los derechos humanos, sociales, laborales y políticos, destrozando cada vez más las alternativas de vida digna. En estos momentos tan difíciles, interpelamos: ¿cómo sostenemos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias? Nosotras somos las que seguimos sosteniendo económicamente a nuestros hijos, a nuestras madres, padres, abuelos, hermanos que habitan aquí y en nuestros territorios de origen. Nosotras somos las que trabajaremos explotadas sin ningún tipo de protección. Nosotras somos las que seguimos poniendo el cuerpo, la energía, el tiempo, la fuerza ante esta crisis sin ningún tipo de aplausos, porque somos las migrantes, las precarizadas, esas que hacen las compras, esas que cuidan de los hogares, limpian las casas, cuidan, contienen, apoyan, acompañan, siempre desde los márgenes de este sistema colonial. La mayoría de nuestras comunidades migrantes hemos sido expulsadas de nuestros países de origen por políticas imperialistas y por un colonialismo de los países del norte global. Todo esto bajo el respaldo, acuerdos y complicidades de muchos gobiernos de nuestros propios territorios que empobrecen a nuestros pueblos. Actualmente, en estos territorios, aparte de enfrentarnos a esta epidemia, nos seguimos enfrentando al racismo, a la violación de derechos, a la violencia sistemática de la ley de extranjería. Se siguen vulnerando derechos en general y derechos sanitarios en los CIES, que son las cárceles para migrantes. Nos preocupa que las políticas antimigratorias sigan profundizándose en este contexto. Cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia y esencia. Si fuera poco, este virus llegó a Opiayala de mano de turistas europeos y criollos ricos. Allá resulta difícil pensar en el lema y en las lógicas que adoptan los países eurooccidentales del quédate en casa, puesto que nosotras sabemos que más de la mitad de la población vive de su trabajo diario informal, de la venta ambulante y del rebusque, y visibiliza las desigualdades existentes en estos territorios y en nuestros territorios de origen. Sin olvidar que en el mundo hay muchas pandemias que afectan y matan a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas por ese sistema, pero nunca tendrán un interés social ni político. Cuando en Abiyala se viven los asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas sociales y comunales por luchar contra el extractivismo de las multinacionales estadounidenses y europeas, cuando se dan golpes de Estado como el que se dio al pueblo boliviano, orquestado por Estados Unidos y las élites criollas, y en general en distintos territorios como Colombia, Chile, Brasil, Honduras, Argentina
entre otros países, donde los pueblos y las organizaciones de base se movilizan en contra de los continuos atropellos a la dignidad y a la vida que generan todas estas políticas capitalistas, racistas, patriarcales y coloniales. Resulta, pues, favorable para estos estados sembrar el pánico por un virus que puede afectar a los que nunca les afectó nada, y oprimir mucho más a nuestros pueblos empobrecidos, y así conseguir que se frenen las movilizaciones, la vida y la lucha comunitaria. Este contexto nos preocupa porque puede legitimar a gobiernos neoliberales, acrecentando más su poder y autoridad, y justificar la presencia y violencias de los militares, aumentar la desprotección hacia los hermanos y las hermanas que ponen el cuerpo como siempre. Frente a este contexto, vemos la necesidad de organizarnos en una red comunitaria para recaudar fondos y tender puentes de solidaridad. Estamos ante una crisis sin precedentes, mientras el gobierno de coalición se dedica a elaborar un plan de emergencia para salvar a la banca, a las élites, a los ricos empresarios, a los dueños de multinacionales, a una monarquía inservible e irresponsable, y a beneficiar a las sociedades más privilegiadas a costa de recortes sociales, despidos, precariedad laboral y bajos salarios. Ante esos atropellos de patrones y gobiernos que alimentan este sistema capitalista y racista, sabemos que nuestras únicas herramientas son la organización comunitaria, la autogestión política y la solidaridad entre la población migrante, entre la población precaria y empobrecida, entre la población sin trabajo y sin vivienda. Y sin olvidarnos de las luchas en nuestros territorios, de la red que ya existe y con la que caminamos solidaridad desde abajo y que rompa las fronteras coloniales. Abrazamos la profundización de los procesos de solidaridad, de cambio y lucha que se plantean desde y para la vida digna, apelando al apoyo de las personas que disponen de recursos económicos y a organizaciones de base que están preparadas en estos tiempos críticos. Como propuesta urgente de organización y lucha comunitaria, activamos la Caja de Resistencia. Una caja de resistencia es un fondo donde todos pueden colaborar haciendo una transferencia bancaria. Este dinero se usará para apoyar a compañeras, hermanas migrantes, racializadas, precarizadas, marginadas y más afectadas de nuestras organizaciones en este territorio y a las comunidades de nuestros territorios de origen con las que caminamos y estamos articuladas políticamente. Las decisiones de los destinos del dinero las tomaremos de forma comunitaria, con la participación de todas las colectivas y personas integrantes de este tejido y con las organizaciones de nuestros territorios. Información para la transferencia. La cuenta está a nombre de Nómadas, Oficina de Migración y Atención a la Diversidad, en Triodos Bank. El número de cuenta es ES 5814917000110847. Repito, ES 5814917000110847. Es muy importante poner en el ítem concepto donación tejido comunitario para que podamos distinguir las donaciones. Finalmente exigimos, primero, la prohibición de encarcelar o detener a la población migrante por no tener documentación o salvoconducto. Segundo, un plan de emergencia social para los sectores más castigados, incluso para los que no tienen papeles. Tercero, renta básica de las iguales ya, que se define como el derecho que tiene cada persona, solamente por el hecho de nacer, a percibir una cuantía periódica para cubrir sus necesidades materiales. Cuarto, suspensión de alquiler, luz, agua, gas o cualquier otro tipo de servicio básico por el tiempo del confinamiento más 3 meses o lo que sea necesario de acuerdo a las realidades de cada familia. Y asimismo exigimos la suspensión de desahucios durante los 6 meses posteriores al confinamiento.
Quinto, derecho a la sanidad pública en igualdad de condiciones. Suspensión de la obligatoriedad de ir a trabajar sin reducir el salario de los que tienen ante la propagación de la pandemia. No al recorte de derechos, a la criminalización y represión de las personas que tienen que salir a la calle para asegurar su supervivencia. No a la militarización de las calles que genera miedo, persecución y violencia hacia perfiles étnico-raciales. Que las empresas, bancas y clases políticas que siempre se han beneficiado del pueblo generen una canasta básica de alimentos para las personas que más lo necesiten como medida de urgencia para luego profundizar en otras medidas duraderas. Que se atiendan las demandas de las personas privadas de su libertad y que se respeten los derechos humanos universales y el cierre definitivo de los CIES. Organizaciones participantes, DONES y PROU, Crearte Educación Comunitaria, Movimiento Migrante, Feminismo Comunitario Antirracista y Anticolonial, Marea Verde de Valencia. Nómadas, Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual. Abrazamos la solidaridad y la lucha por la vida digna.